Bienvenidos de nuevo al curso de mapeado de energías renovables para una red de recursos distribuidos de la Universidad de Salamanca. Soy Ignacio Martín y les voy a acompañar a través del capítulo de energía eólica correspondiente al módulo 2 del curso. La radiación solar es la causa que provoca los movimientos de las masas de aire, como pueden ver en las figuras A y C de la diapositiva. El aire más caliente es menos denso y asciende, siendo reemplazado por otro más frío y pesado. Esa energía que contiene el aire en movimiento puede ser aprovechada por medio de aerogeneradores. De hecho, se viene haciendo hace mucho tiempo, como podemos observar en el aerogenerador multipala de la figura D. No podemos empezar una aproximación a la energía eólica sin hablar del viento. Atendiendo a la escala de la masa de aire en movimiento, podemos distinguir tres tipos de viento: escala macro, media y micro. Otro factor importante a la hora de evaluar el recurso eólico es la variación del viento con la altura sobre el terreno debido a la rugosidad del mismo. En el gráfico de la diapositiva podemos ver cómo afecta la rugosidad del terreno a una ráfaga de aire. Las diferentes rugosidades propias de centros de ciudades, suburbios, litoral libre, son la causa de que una misma componente de viento tenga diferentes distribuciones de velocidad según la altura. Y ahora un poquito de matemáticas. Ahí tenemos la ecuación que nos dice la potencia que podemos extraer de una ráfaga de viento y, como pueden observar, la velocidad va al cubo. Eso hace que en la gráfica que tenemos a continuación se observe cómo la distribución de velocidades de viento respecto a la potencia asciende muy rápidamente. Después comentar un poquito la ley de Betz, que nos dice que estamos obteniendo la potencia óptima de un aerogenerador cuando la relación entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida del aire respecto de la sección del aerogenerador es 1/3. Algunas consecuencias de lo anterior. Por ejemplo, podemos decir que si se duplica la velocidad, la potencia es 8 veces más grande. Por ejemplo, si pasamos de 2 a 3 metros por segundo, la potencia de viento se triplica. De 4 a 5 metros por segundo de velocidad de viento, la potencia es más del doble. De forma que una pequeña variación en la velocidad del viento supone una gran diferencia en la potencia desarrollada por él. De aquí la dificultad en predecir qué energía se puede generar con antelación de un periodo de tiempo suficiente para ofertarla en el mercado eléctrico. La información necesaria para evaluar el uso de la energía eólica, pues aquí nos preguntamos qué requerimientos de datos meteorológicos necesitamos para una adecuada evaluación del recurso eólico en un determinado lugar. Por ejemplo, necesitamos datos como la velocidad del viento, el promedio anual de variaciones estacionales, las borrascas, los vientos extremos, los periodos de calma, la distribución de frecuencias de velocidades de viento, que si hemos hecho bien el estudio tendrá la pinta que se ve en la diapositiva. A eso se llama una distribución de Weibull. En cuanto a la rosa de los vientos, es una distribución muy útil para observar las direcciones más habituales del recurso eólico en una determinada localización. Y ahora vamos con los generadores eólicos. Un generador eólico es la máquina y elementos auxiliares que sirven para transformar la energía cinética del viento en energía mecánica. Esta energía se puede utilizar para, por ejemplo, accionar un generador eléctrico produciendo energía eléctrica, lo que llamamos un aerogenerador, o como energía mecánica para el accionamiento de una máquina, por ejemplo, una bomba de agua, como vemos en la fotografía B. Atendiendo a la posición del eje respecto de la dirección del viento, podemos clasificar los generadores eólicos como máquinas de eje horizontal, en los cuales el eje de rotación es paralelo a la dirección del viento, y de eje vertical. Dentro de las de eje horizontal podemos distinguir fundamentalmente dos tipos: lentos y rápidos. Los aerogeneradores lentos, como el multipal americano, tienen la característica principal que trabajan por resistencia al viento. Sin embargo, los generadores rápidos, como son los aerogeneradores con un bajo número de palas, un máximo de 4, y su característica principal es que trabajan por sustentación. En cuanto a las máquinas de eje vertical, son aquellas en las que el eje de rotación es perpendicular a la dirección del viento, como se puede observar en la diapositiva. Un caso especial de máquinas de eje vertical es el Vortex Bladeless, que es tecnología de Castilla y León. Es un aerogenerador sin palas ni engranajes. Está basado en un fenómeno llamado resonancia aeroelástica. ¿Qué hace? Aprovecha la energía eólica por la aparición de vórtices y consiste en un cilindro fijo sobre una varilla elástica que se empotra en el suelo. El cilindro oscila con un rango de velocidad de viento y esa oscilación se transforma en electricidad mediante un alternador. Desde el punto de vista aerodinámico, el rendimiento aumenta con el número de palas a la hora de elegir un generador.
Sin embargo, se comprueba que a partir de 3 palas el rendimiento aumenta más lentamente. La velocidad de giro disminuye al aumentar el número de palas y como el ruedo aerodinámico es proporcional a la velocidad de punta de pala, nos conviene esa reducción de velocidad que llega con la tercera pala. No añadimos más palas porque desde el punto de vista dinámico se ha observado que es importante disminuir todo lo posible las masas rotantes para reducir las cargas a soportar por la estructura del aerogenerador. Y en cuanto a los parques eólicos en España, pues ahí tiene una imagen de su distribución. Decir que la energía eólica es la más importante de nuestro país dentro del grupo de las renovables, con 23.000 megavatios de potencia acumulada. La energía eólica fue la segunda fuente de generación eléctrica en España en 2017. España es el quinto país del mundo por potencia eólica instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania y la India. Y actualmente decir que hay instalados 1.090 parques en 803 municipios. En el sector eólico en España trabajan más de 22.000 personas. Finalizamos con unas referencias que hemos consultado preparando el tema para vosotros. Muchas gracias, hasta pronto.